amigas, amigos, queridos paisanos, este día toca a Ciudad Juárez, ya titular de memorables gestas en favor de la libertad, la justicia y la democracia, sumarse a otra batalla histórica de proporciones tan enormes como las que hemos librado por la emancipación de la condición de súbdito a ciudadano, o como la que hemos librado en contra del fraude electoral. Es la lucha de unión ciudadana contra la corrupción, contra la impunidad, que es el cáncer que destruye la vida nacional. Nos encontramos, como desde hace mucho lo advirtiera un chihuahuense pensador nuestro, bajo la nube negra de una mentira institucionalizada, de una simulación política profunda que parte desde la presidencia de la República y que corroe a todo el sistema político mexicano, engendrando autoritarismo, corrupción, cinismo y tiranía. La regresión política asoma en estos días su trágica dimensión. Un presidente de la República que esperaba el aplauso de reporteros y corresponsales por fabricar una de las mayores tretas mediáticas frente a la corrupción que lo enloda. Pedirle a un subalterno recién nombrado que investigue si hubo conflicto de intereses al comprarle sus casas millonarias al contratista que ha favorecido en su administración estatal y ahora en el gobierno federal. Dato ominoso, el que lanzó Peña Nieto antier en el horizonte de México. En Chihuahua tenemos uno de los peores rostros de esa regresión. Aquí pasan cosas execrables para la sociedad chihuahuense. Vivimos una noche oscura. Un gobierno en manos de un personaje salido de las cavernas insiste en suponer que la ciudadanía es retrasada mental y que nos tragaremos el cuento que de lotero saltó a banquero, a ganadero con la mayor capacidad de exportación de los últimos años en nuestra entidad, cuando hace 9 años apenas era capaz de exportar 47 becerros y ahora exporta más de 1,500 cabezas de ganado. Que ha saltado a Nuevo Rico con extensiones de tierra y ranchos inexplicables. De lo único que estamos seguros es que César Duarte es el gobernador más repudiado de la historia de Chihuahua, por cínico, por mitómano y por corrupto, que su enriquecimiento de la noche a la mañana es inexplicable, por más que haya vendido todos los carros usados en esta frontera desde hace 100 años. En nuestro estado el futuro está hipotecado con una de las mayores deudas públicas del país, la tercera en monto, pero la primera en términos per cápita. Mientras a Chihuahua se le sofoca su porvenir con una deuda de 43,000 millones, el del gobernador luce resplandeciente como socio del Banco Progreso, a través del fideicomiso que formó con su esposa por 65 millones, para hacerse el accionista mayoritario. Decidió hacerse banquero y gobernador a la vez, pues para eso tiene las arcas del erario estatal, para fondear a lo largo de 3 años, con más de 83,000 millones de pesos, el plan de beneficio personal que planeó con el director de la Unión de Crédito, que es base del nuevo banco, ni más ni menos que su secretario de Finanzas.
descubierto su plan de negocios, descubierto la operación financiera a costa de los chihuahuenses, denunciado penalmente con las pruebas en el expediente, ha mostrado sin rubor en estos días sus peores artes y las mentiras más cínicas. ¿Qué más da? Después de saquear y de robar, mentir es lo de menos. Ha hundido cortinas de humo y bajo el control de la mayoría de los medios de comunicación en este estado ha desplegado campañas difamatorias de desprestigio personal contra varios de los que salimos a respaldar públicamente el acto de valor civil de Jaime García Chávez. En los talleres gráficos del gobierno del estado de Chihuahua se imprimen ahora mismo miles de volantes calumniosos que se reparten en todo el estado en contra mía y de Francisco Barrio. Usa a personas humildes como carne de cañón para la provocación de nuestros actos, para tratar de inhibir la presencia y la participación de la gente, y usa a personeros para atacarnos. Para nuestra fortuna, usando a personajes de muy mala fama y peor calaña. Nadie da lo que no tiene, y nuestros atacantes y detractores, si algo no tienen, es calidad moral para señalarnos a nosotros. Quiere distraer Duarte la atención del asunto fundamental. Actúa como pandillero de último round porque sabe que está acorralado y pronto va a caer, porque la inmensa mayoría de los chihuahuenses queremos que Duarte se vaya, pero que antes pague sus latrocinios. Actúa Duarte incluso como porro, porque sabe que su destino es la cárcel. Al que se apoderó del poder a través de la mentira, le demostraremos que el poder tiene un solo titular: pueblo. El pueblo. Hay un sistemático reparto desde el poder de beneficios materiales. Se han comprado voluntades a diestra y siniestra. Se ha introducido cizaña en los partidos de oposición para mantenerlos divididos y polarizados. Esta labor de zapa se ha hecho gracias a las malas artes que, sin embargo, se conocen y denuncian por el hombre y la mujer de la calle. Junto a esa involución que vive Chihuahua, para convertir al Estado en propiedad de un hombre, de un grupo nefasto, está la otra acción que atenaza a la sociedad, y es la publicidad gubernamental que trata de pintar a Chihuahua de maravilla. Ya lo decía bien Quintana: 1.000 millones de pesos destinados del presupuesto público a convenios de publicidad en medios de comunicación electrónicos e impresos, y de nada le ha servido al gobernador más impopular de la historia de Chihuahua. El mundo del nunca jamás presume obras para crear ilusión, la ilusión de vivir en un estado que todo transformó y en el que los problemas se resolvieron. La inseguridad ya no existe, la violencia son eventualidades en la sierra de Chihuahua. La última es de hilaridad, pero también de cinismo. Ha dicho que las cárceles de Chihuahua nada le piden al Palacio de Buckingham. Sin embargo, hay una realidad que ni las pantallas ni los espectaculares reflejan: al hombre de la calle que recibe pésimos servicios en los transportes públicos, los maestros de las escuelas que no son capacitados ni les llega el sueldo completo, a los policías que les rebajan una quincena, las madres de familia que sufren los bajos salarios o el desempleo del esposo,
o el de dijo, el de ella misma. Este mundo no es esplendoroso, sino áspero. No tiene esperanza, sino cancela día con día la mejoría en el futuro. Pero frente a esta involución, crece de nuevo, al lado, la esperanza. Un grupo de chihuahuenses, de distintos lares, actividades, profesiones, partidos, convicciones religiosas, hemos conformado un movimiento social y político de carácter plural para asumir la tarea a la que nos sigue llamando el deber cívico: luchar por un mejor Chihuahua, libre de corrupción. Porque un hecho palpable en todo lo ancho y largo del país es la corrupción que crece como hongos silvestres. Ya forma parte de nuestra cotidianidad. Se le ve como cosa normal. Nos enteramos de la corrupción en hospitales, en las cámaras del Congreso, en las iglesias, en las empresas, en los sindicatos. Todo está infectado de ese cáncer social que día con día crece geométricamente y se ramifica en todo el cuerpo social. La corrupción y la ineficiencia debilitan al Estado en sus funciones básicas. Los hechos demuestran esta simbiosis de corrupción y debilidad estatal. La corrupción nos quita oportunidades a todos y arrebata los sueños de estos jóvenes que quieren labrarse en la vida un futuro con porvenir, solo pidiendo oportunidades de empleo digno, de ingreso digno. El abuso del poder público y la impunidad, propiciados por una democracia disfuncional, han provocado que prácticamente cualquier servidor público tenga incentivos para realizar acciones u omisiones que en su deber público culminan a obtener un beneficio privado. Chihuahua es el ejemplo de esa vergüenza nacional. Aunque el tema de la corrupción ha sido una constante en los últimos años, hoy ha tocado las fibras más sensibles de la sociedad frente a los escándalos de endeudamiento de los estados y los municipios, los escándalos de corrupción en las licitaciones amañadas y amaradas, las concesiones de trenes pactadas, los sindicatos opacos, las aduanas ineficientes, las guarderías sin medidas de seguridad y un conjunto de legislación absolutamente laxa. El más alto nivel de la política está tocado. El presidente de la República es incapaz de explicar más allá del conflicto de intereses. El fenómeno de la corrupción distorsiona el funcionamiento de los órganos del Estado y de sus servidores públicos. La corrupción deslegitima las instituciones públicas, genera vicios en la gestión pública, incrementa los niveles de desigualdad, presiona para la creación de legislaciones y políticas públicas inapropiadas e ineficaces y profundiza la distribución inequitativa de recursos públicos y de un gasto ineficiente. Participemos de esta batalla que es tan crucial como las otras que hemos dado. Que no nos abrume la mentira, el despilfarro, el maquiavelismo político, el pragmatismo rampante, porque nosotros, si nos organizamos y nos articulamos, si nos reconocemos en nuestras diferencias, pero hacemos de este valor nuestra causa común, somos más, porque tenemos historia de lucha los que estamos aquí, aunque tengamos partidos distintos, convicciones religiosas diferentes, profesiones diversas, porque siempre hemos tenido una pasión para defender al país, a Chihuahua y a Juárez, y por el que luchar. Vamos a tener que salir en los próximos días a las calles, a las plazas. Vamos a tener que hablarle a los chihuahuenses nuestra verdad y ofrecerles como cauce de su participación la unidad de nuestra fuerza ciudadana. Como bien lo escribió ayer Cintia Aide Chamira, mi esposa, en su muro de Facebook,
Nosotros nos atrevimos a reafirmarnos como ciudadanos y pretendieron ignorarnos. Nosotros nos atrevimos a respaldar una denuncia de corrupción contra el gobernador y pretendieron desdeñarnos. Nosotros nos atrevimos a salir a las calles y han buscado sabotearnos. Nos atrevimos a llamar a la corrupción por su nombre y apellido y nos tildaron de electoreros. Nos atrevimos a no doblarnos y trataron de enlodarnos. Nos atrevimos a llamar a los chihuahuenses a denunciar a una sola voz y nos empalmaron otras voces para ensordecer la verdad. Pero no lo lograrán, porque ya nos atrevimos, porque todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar. Y no solo triunfaremos, sino que permaneceremos invictos, porque siempre seguiremos insistiendo, porque tenemos coraje y tenemos valor, que no es ausencia de miedo, sino es el triunfo sobre él. Desde el fondo de nuestro corazón abrimos e inauguramos el capítulo de Unión Ciudadana en Ciudad Juárez y decimos el canto de esperanza, de dignidad, por un Chihuahua libre de corrupción. ¡Sí se puede!